La Buena Noticia con Monseñor Javier del Río Alba. Queridos amigos y amigas, como recordarán, el Evangelio del domingo pasado nos relató dos grandes milagros que hizo Jesús. Uno, curando una mujer que tenía 12 años, padecía flujo de sangre y ningún médico la había podido curar. Y el segundo milagro, cuando resucita a la hija de Jairo, uno de los responsables de la sinagoga, una niña de 12 años que había fallecido. En ambos casos, Jesús hace referencia a la fe. Es la fe de esta mujer, es la fe del padre de esta niña, la que hace posible que Jesús obre el milagro. El Evangelio de hoy nos relata que Jesús vuelve a su pueblo, a Nazaret, y como buen judío el día sábado entra a la sinagoga y se pone a enseñar. Pero sin embargo, a diferencia de lo que había sucedido en los pueblos vecinos, donde él había estado predicando y haciendo muchos milagros, en Nazaret se cuestionan y se preguntan quién es este, si lo conocemos, es el hijo de José, el carpintero, etcétera. Conocemos a toda su familia, de dónde le viene esta forma de hablar, etcétera. Y dice el evangelista Marcos que en Nazaret Jesús pudo hacer muy poquitas señales, muy poquitos milagros, porque en el fondo no se fiaban de él. Es decir, los pobladores de su misma ciudad, de su mismo pueblo, no tenían fe en él. Y justamente eso impedía que Jesús hiciera tantos milagros como en otros lugares. Ante esta palabra, estos acontecimientos, que son acontecimientos reales, conviene que también nosotros nos preguntemos cómo anda nuestra fe, cómo anda nuestra fe. Porque los que participamos de modo permanente en la vida de la Iglesia, nos puede pasar lo que le pasó a aquellos de Nazaret, es decir, tanta familiaridad con este Jesús que nos podría pasar también que sin darnos cuenta, sí, podamos seguir creyendo en Él, en su existencia, pero tal vez ir perdiendo la fe. De hecho, Jesús en un momento del Evangelio, en otro momento, hace referencia a esto: cuando el Hijo del Hombre vuelva, encontrará la fe sobre la tierra. Este Evangelio de hoy, entonces, junto con los Evangelios de la semana pasada, nos invitan a renovar nuestra fe en Dios, renovar nuestra fe en Jesucristo, el Hijo de Dios vivo. Esta fe que algunas veces puede incluso tambalear, como le pasó al mismo San Pedro, que algunas veces puede tambalear porque no vemos que las cosas sucedan como nosotros quisiéramos, porque algunas veces le pedimos a Dios que nos ayude en algo y al final no vemos que lo hace, y entonces nuestra fe puede tambalear. Pero también puede tambalear por ese, repito, excesivo trato con Jesús y con el mismo Dios, y sin darnos cuenta tal vez podríamos ir perdiendo esa capacidad de asombro, esa capacidad de reconocer a Jesús, y que al final se cumplen en nosotros las palabras con las que Jesús termina el Evangelio de hoy: ningún profeta es bien recibido en su tierra. Que el Señor nos conceda a todos recibir cada día a Jesús, renovar cada día en nuestra vida nuestra profesión de fe, renovar cada día en nuestra vida esa esperanza, aún en medio de las dificultades que nos toca atravesar con esta pandemia que no tiene, al parecer, cuándo terminar, ¿no es así? Ahora se habla de que llega ya dentro de pocas semanas una tercera ola que será muy fuerte, y seguiremos tal vez perdiendo seres queridos, nosotros mismos podremos contagiarnos, etcétera. Bueno, que en medio de todas estas dificultades no perdamos nunca la fe en el Señor, y que podamos ponernos en sus manos y dejar que Él realice en nosotros la obra que Él tiene pensada dentro de ese diseño de amor y de salvación universal que
nos tome en cuenta también nuestra propia libertad, esta capacidad que tenemos, repito, de acogernos a ese amor y de fiarnos de Dios, dejarnos en la mano de Dios nuestro Padre por mediación de nuestro Señor Jesucristo y siempre, por supuesto, apoyados también en el amor misericordioso de la Virgen María, nuestra mamita de Chapi. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La buena noticia con Monseñor Javier del Río Alba.